Buenos días amigos, los saluda Fred González de Apoca, Florida, por cortesía de Enramadas Corporation, mi empresa, la que me paga a mí. Les traigo a ustedes un mini video, una pequeña presentación, y la razón por qué la hago es muy bien puede servir de tema para un show más largo, pero quiero empezar dentro de lo posible a traer pedazos cortos de no más de 10 minutos sobre algunos temas puntuales de cualquiera, ¿no? De política, economía, sociales, de lo que sea, ¿no? Y la razón, y lo que quiero traerles hoy a ustedes es una explicación lo más compacta y sencilla posible sobre el ciclo económico capitalista. ¿Ok? La razón por qué lo hago es que ayer estaba un poco chateando debate con un amigo, un amigo que me preguntaba sobre el neoliberalismo y unas cuantas cosas más. Y entonces me llamó la atención porque es importante y quise traerle esto que ya yo lo he tocado en otras directas mías, en programas míos oficiales, pero quise traerlo aquí un poquito de esta forma más compacta posible para que entiendan exactamente, o por lo menos de una manera muy sencilla, cómo es que trabaja el sistema. ¿Ok? Miren. Lo primero que hay que entender, señores, es que el ciclo capitalista es como si fuera un círculo. Tiene 360 grados. Sale de un punto, regresa al otro punto. Lo que pasa es que tiene forma de sinfín, ¿no? Que sale de un punto, hace 300 grados, pero sale de un punto más abajo y llega a un punto más arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? En esos 360 grados, señores, están repartidos en todos sus puntos. Yo siempre hago las subdivisiones en 8 partes iguales. Y quizás no sean iguales porque, como pueden ver, la parte de la crisis sistémica, aquí en esta parte negra que hay aquí, toma varios espacios a partir de del grupo de la subdivisión 1 y de la 8, de la última. Lo que quiere decir es que la crisis es el final y el comienzo de cada ciclo. El final es la crisis, el comienzo del otro ciclo es la crisis. Por eso yo lo pongo en este punto que está aquí, ¿no? Crisis sistémica. Sistémica quiere decir de que la crisis está intrínseca dentro del sistema. El sistema, de la manera en que se van haciendo negocios, se va llegando a excesos y por lo tanto esos excesos se tienen que ajustar a través de una crisis. Eso siempre sucede. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La primera mitad del ciclo es el periodo expansivo. ¿Ok? Otra cosa, señores. Ciclo económico, antes de seguir para explicar un poquito más las particularidades. El ciclo económico capitalista está basado, la construcción completa de la sociedad está basado en dos pilares fundamentales. Los pilares fundamentales es políticas monetarias y políticas fiscales. ¿Ok? Las políticas monetarias son las que introduce el Banco Central y las principales son, por ejemplo, compra y venta de bonos, subir o bajar las tasas de intereses, subir o bajar las reservas de cash en los bancos, porque una de las medidas que se toman por el Banco Central es que al aumentar las reservas de cash en los bancos, se puede aumentar la cantidad de crédito que el banco da, ¿no? Se estima más o menos que un número estándar de cómo a nivel internacional se trabaja es de 1 a 10. Es decir, que si el banco tiene una reserva de cash de 10 millones, puede dar crédito por 10 veces más la cantidad, es decir, puede dar crédito por 100.
y entonces el Banco Central lo que hace es que baja o sube esa reserva de cash, dándole la posibilidad a los bancos de dar más crédito o de reducir el crédito, y eso es un tipo de política muy usada por el Banco Central también. Como ya les dije, la subida y la baja de tasa, compra y venta de bonos, que también se usa para mantener el circulante estable y limitar la inflación. La inflación se controla a través de la regulación de mantener estable el sistema, el cash, el flujo del dinero dentro del sistema, ¿no? El circulante. Ahora, ¿qué sucede, caballero? En la primera mitad se llama periodo expansivo. En el periodo expansivo, caballero, ¿cuál es lo principal que sucede cuando el sistema cae en crisis? Es que la demanda natural del sistema, señores, desaparece. La demanda natural del sistema desaparece. Al desaparecer la demanda, ¿quién usted cree que toma el lugar de la demanda? El gobierno. Y eso es puro keynesianismo. Eso es puro ideas keynesianas, ¿no? ¿Ok? Ahora, antes de continuar, también es importante que entiendan una cosa. Y es que en este ciclo económico que yo le estoy explicando aquí, están incluidos en cada pedacito, en cada pedazo del camino aquí, de los 360 grados, está incluido todas las formas políticas de pensar, están incluidos todas las formas neoliberalismo, keynesianismo, socialdemocracia, está todo metido ahí. ¿Y qué sucede con los diferentes países del mundo? Que hay países que, por ejemplo, esta primera parte de aquí, de esta primera parte, no se ve el mouse, porque tengo quitado el mouse del... lo que quiero decir que esta primera parte, señores, esta primera parte, el 1 y el 2, el periodo 1 y 2, lo estiran lo más que puedan, ¿ok? Dependiendo de los diferentes países. El libro es uno solo, el libro es el mismo, ¿ok? Tarde o temprano el ciclo se tiene que completar, pero dependiendo de los diferentes países, como por ejemplo los países nórdicos, en la primera mitad se toman 20 años para completar la primera mitad. Y después entonces la segunda mitad, que sería 5, 6, 7, 8, antes de que llegue la crisis, la alargan también lo más que puedan. ¿Ven? Entonces, en un país como Estados Unidos, yo estaba conversando con el amigo que estaba conversando el otro día, él me decía que los ciclos económicos en Estados Unidos se ven con mucha facilidad y evidentemente Estados Unidos, al ser el líder en la expansión del capitalismo mundial, el dólar es la moneda de referencia, la moneda con que se negocia en los mercados de futuro. Evidentemente Estados Unidos, si hay un país donde usted ve los ciclos económicos muy bien demarcados, es en Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, el periodo expansivo duró desde el 2009, post-crisis, hasta la actualidad. Que a pesar que en la actualidad ya estamos aquí, en esta parte, todavía el mercado sigue subiendo, ¿ok? Porque que se apliquen este tipo de medidas no quiere decir que el mercado caiga o suba. Que se apliquen este tipo de medidas, estamos hablando del sistema económico en su conjunto. Lo que sucede casi siempre, caballero, que las medidas que se aplican en este cuadrante se ven los resultados en este cuadrante y en este cuadrante. Es decir, que las medidas no son las medidas macroeconómicas, en este caso, que son las que aplican a este tipo de cosas, que así como se llama, se aplican, por ejemplo, hoy, y los efectos se ven 3, 4, 5 años más en el futuro. Por lo tanto, a pesar de que ahora en estos momentos estamos viendo subidas en el mercado, no necesariamente son medidas que se aplicaron aquí, porque aquí fue el triunfo de Donald Trump. Fueron medidas que se aplicaron aquí en este cuadrante o aquí en este cuadrante que fue bajo el gobierno de Obama. Es decir que macroeconómicamente hablando, señores, las medidas que se aplican hoy, los resultados se ven, algunas medidas son más cortas,
Otras medidas, la mayoría son más largas. O sea, los resultados se ven muy en el futuro. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos en la primera mitad el periodo expansivo, segunda mitad el periodo restrictivo. Aquí todas las medidas socialistas habidas y por haber, y vuelvo y repito, socialismo no es un sistema económico ni financiero. Las personas que hablan de socialismo como país, que es socialista, eso es un error. El sistema socialista es una forma de distribución de las riquezas de un país, ¿ok? Pero realmente no es ningún periodo, no es ningún sistema financiero que tiene que tener una estructura y el país tiene un basamento socialista porque es una estructura de gobierno o económica. No. En el caso de Cuba, por ejemplo, tienen ya todas estas cosas establecidas. Lo que pasa es que Cuba le faltan muchas herramientas para poder completar, para poder aplicar el ciclo completo. Le faltan muchas, ¿no? Muchas herramientas. Pero a lo que yo me refiero es que el socialismo, como forma de distribución de la riqueza, se ve en un sistema capitalista en el periodo expansivo. Cuando el gobierno entra y sustituye la demanda que desaparece, el gobierno entra y sustituye y toma el lugar de la demanda, empieza a aplicar medidas de inversión obligadas, son medidas obligadas. Si el gobierno no toma el lugar de la demanda y se endeuda y empieza a gastar a trochimocha, que es el caso del New Deal, ejemplo, del New Deal, de posguerra, del 45, no, del crisis del 29. El New Deal es un buen ejemplo. El caso de Obama es otro buen ejemplo, que se hicieron muchas cosas que el gobierno toma el lugar, rescata a compañías que no siempre se considera que el gobierno pueda rescatar compañías, pero bueno, es una de las cosas que se hacen. Invierte en infraestructura. Esa es una de las inversiones fundamentales que el gobierno hace en este primer periodo, y prácticamente lo que hace es ayudar a la economía a través de la expansión monetaria a que se recupere. ¿Okay? Una de las medidas, por ejemplo, en este primer periodo expansivo, es que en los gobiernos, al ser gobierno de izquierda, por lo general, suben los impuestos. Al subir los impuestos, el gobierno tiene más dinero para invertir en todo tipo de clases sociales. Entonces, eso es lo que sucede en este tipo de puntos, ¿no? Y compra de bonos. Otra de las políticas que se hace en este punto es que el Banco Central compra bonos y le pone dinero fresco a las personas en el bolsillo, por lo tanto pueden comprar acciones, pueden invertir en una panadería en la esquina de la casa. Es decir, que eso es lo que más o menos sucede en el periodo expansivo. ¿Ok? Ahora, en el periodo restrictivo sucede lo contrario. Son medidas conservadoras. Entonces, en el periodo restrictivo, señores, donde se ve el neoliberalismo en su máxima expresión, se disminuye, porque el liberalismo no es más que la teoría económica que dice que reducir la participación del Estado al mínimo. Por lo tanto, si en el periodo expansivo, con las medidas keynesianas, típicamente keynesianas, el Estado se sobredimensiona, por supuesto, porque tiene que tomar la función de la demanda. Al no existir demanda, el Estado toma el lugar de la demanda, y por lo tanto el Estado y el gobierno en ese periodo de tiempo se sobredimensiona. Pero eso es parte del ciclo, es obligado, es obligatorio. Por lo tanto, cuando se llega a la segunda mitad del ciclo, que es la parte restrictiva, lo primero que se hacen es aplicar medidas conservadoras neoliberales. ¿Ok? Y entramos en el periodo restrictivo. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Lo primero que se hace, lo primero que hizo Donald Trump, ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando ganó, y lo hizo Bush y lo hace todo el mundo, es bajar los impuestos y ponerle dinero a todo el mundo en el sistema. Lo que pasa es que los más beneficiados de eso
son los millonarios que cuando yo gano $300, que porque una rebaja de impuestos me pone $300 a mí, a esa persona le ponen millones. Y por lo tanto le está poniendo la ganancia que se supone que tienen que tener por el factor de la inversión, se la está dando por adelantado. ¿Ok? Ahora, otra de las medidas es la venta de bonos por parte de la Reserva Federal. Y otra de las medidas es privatización de las inversiones que el Estado hizo cuando arrancó aquí tomando el lugar de la demanda. Por lo tanto, aquí el Estado ocupa el lugar de la demanda y aquí el Estado se quita de todas esas inversiones y la pone en manos del mercado, de los inversionistas en sentido general. Hay muchas de esas cosas que ya las empieza a hacer desde un punto bastante primario. Por ejemplo, en el caso de Obama, ustedes se recuerdan que el gobierno de Obama compró acciones de General Electric y compró acciones ayudó a la FIA a tomar posesión de Chrysler. Y 4 o 5 años después, el gobierno norteamericano vendió todas esas participaciones y ya hoy por hoy son compañías que están netamente en manos de inversionistas privados. ¿Okay? Ahora, eso es para que tengan una idea de cómo funciona el ciclo, de cómo está dividido, cuáles son las medidas principales que se toman. Hay combinaciones de medidas en cada punto, ¿ok? Pero en sentido general y muy simple, de una manera muy simple, utilizando este gráfico les traje a ustedes más o menos el ciclo económico, cómo se divide, cómo es que va caminando. Y por último, para que entiendan una cosa, cuando usted va a la escuela de economía, por ejemplo, usted le dan unas clases, usted aprende algo y básicamente en el 90% de las ocasiones, según el criterio político que usted tenga, así mismo es la aplicación económica que usted va a tener cuando usted va a la escuela. Lo que quiere decir es que si usted es keynesiano por excelencia, se pone en algún punto de estos cuadrantes que están aquí. Pero la característica que tienen las personas que van a la escuela es que se ponen en ese punto, pero no tienen la capacidad de seguir el ciclo completo, porque no tienen el conocimiento necesario, ni la capacidad de pasar de un sistema al otro sistema. Y cuando usted es un clásico sea de la escuela de Chicago o sea de la escuela de austriaca, pues entonces se pondrá en esta parte restrictiva. ¿Okay? Ahora, para terminar, usted me pregunta a mí, ¿por qué es que no está puesto ahí? No está puesto ahí, evidentemente, pero puede usted preguntarse si tenemos un periodo restrictivo, lo que quiere decir que si en el expansivo, cuando hablo de expansivo y restrictivo, señores, que el circulante se expande y se contrae según la necesidad económica del sistema o del país en que estamos hablando. Si tenemos un periodo restrictivo, es decir, que estamos reduciendo el circulante, quiere decir que el dinero no alcanza para todo el mundo. Pero ¿cómo la economía sigue subiendo en un periodo restrictivo? Por el efecto del crédito. Porque en el periodo restrictivo, una de las características fundamentales es que el crédito se sobredimensiona. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Si por un lado, una de las medidas que usted tiene en el periodo restrictivo, sobre todo ya para la parte final del ciclo completo, es que el crédito se va aumentando, es decir, que las responsabilidades aumentan, pero el circulante se va reduciendo. Se va reduciendo. Y por lo tanto, llega el momento en que esa combinación llega a un punto de equilibrio. Una vez que ya se rompe ese punto de equilibrio, comienza el sistema a entrar en crisis. Mayor responsabilidades, menor dinero disponible. En el periodo expansivo es al revés. No hay crédito, las responsabilidades son mínimas, sin embargo, se expande el dinero en el sistema, por lo tanto, hay una mejor economía desde el punto de vista expansivo. Desde el punto de vista restrictivo es al revés, pero se aumenta el crédito. Y por lo que yo acabé de explicar anteriormente, ya les di la base del por qué se llega a una crisis sistémica. Bueno, hasta aquí lo dejo, señores. Llegó a ustedes este mini
mini programa de Hablemos de con Fred González, por cortesía de Enramadas Corporation. Hacemos gabinete de pura madera para todo tipo de instalaciones, remodelaciones de interiores. Por favor, llamar al 407-236-6283 para más información. Me despido. Chao.